¿Qué tal, estimados amigos en la internet? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estamos lunes 12 de junio del 2023. Soy Luis Ignacio Aquije y quiero en principio que dispensen que este tipo de reflexiones no estén gozando de la periodicidad que se requiere, pero en realidad necesitamos contribuir al esclarecimiento y la vorágine con la que tanta barbarie se viene dando en nuestro país, especialmente en la producción legislativa, impide que se tenga la suficiente dimensión para establecer cómo puede irse dando tanta malicia que, a diferencia de los 80 o de los 90, nos disfrazan o nos maquillan con sutileza. En eso hay que reconocer que la derecha se ha perfeccionado en cuanto a su sistema de mentir. Es decir, ha logrado edulcorar sus producciones y la mayoría de ciudadanos, millones de ciudadanos, no están diferenciando con la suficiente acuciosidad qué es lo que está pasando en el Perú respecto a la realidad política. Entonces, en esta noche quiero dedicar algunos minutos para demostrar que en efecto se viene generando una producción legislativa que en el futuro, en el futuro, se va a poder con mayor ecuanimidad señalar cuántas mentes prestaron su conocimiento para hacer corrupción intelectual. De eso se trata y ese es el primer enfoque. Porque nosotros miramos el otro tipo de corrupción, aquella en la que desde el Estado o también desde la empresa, como la señora Sara Goday, que está libre fuera del país, con todas las facilidades, pero en realidad ella es la corruptora. Porque una cosa sería que durante lo que venimos conociendo respecto a la señora Goday, me refiero, una cosa sería que ella haya sido víctima de la presión, del chantaje de determinado funcionario y que como quería que sus trámites fueran exitosos, tenía que ceder frente a esa
solicitud nociva del funcionario, pero no. Todos los que estamos siguiendo de cerca cómo es que la señora Goday ha logrado ponerse en un estatus en la que todos nos preguntamos, y bueno, ¿acaso esta suerte de chantaje lo inició ella con la gestión del señor Castillo? Mejor dicho, fue víctima de ese chantaje, de esa solicitud de coima, recién con la gestión del presidente Castillo. No, es mucho antes. Pero lo que decíamos es que ese tipo de corrupción, si fuera que en realidad, porque no me quiero detener mucho en este punto, porque quiero llegar a la corrupción intelectual. Entonces, una cosa es que a mí, como empresario, pues me piden dinero, me piden coima y yo cedo, me acorralan el, el círculo perverso de aquellos funcionarios que están en un puesto clave en el Estado, sea ministro, sea lo que fuera. Una cosa es ser víctima de eso y otra cosa es lo que se está conociendo, que la señora era la que decía, tal persona va a ir en Cencico, tal persona va a ir en el fondo Mi Vivienda. Es decir, ella actuaba como si ella misma fuera una ministra o una funcionaria de alto nivel. Pero bueno, todo esto es la tradicional corrupción. Yo hoy día quiero hablar de la corrupción intelectual, porque conocemos que ya hace algunos días y anoche formalmente un programa de televisión en Latina, el programa Sin Medias Tintas, entrevistó al constitucionalista Quiroga y él admite que en efecto es parte de este grupo de abogados constitucionalistas, en la mayoría ex magistrados del tribunal, que, entre comillas, van a asesorar ad honorem a la señora Boluarte. Y entonces nosotros decimos, ¿a qué está jugando este grupo? Desde mi punto de vista, se está jugando a edulcorar, porque es lo que dije al comienzo, que la derecha había perfeccionado su sistema de maquillaje. Ahora ha edulcorado el veneno mental y no se siente. Entonces, cuando digo corrupción intelectual, estoy señalando lo que desde nuestra óptica será el vínculo entre la producción legislativa del último jueves, cuando nos quieren decir que la modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo puede muy bien permitir que la señora Boluarte empiece a viajar, cuando en realidad ni siquiera los que tenemos una ideología en el sentido progresista, sino los propios ideólogos de derecha, como el abogado Gersi, por ejemplo, ya ha sabido pronunciarse en sendas entrevistas en el sentido de que esa ley, o mejor dicho, proyecto de ley, porque ha sido aprobada en primera votación y la preocupación de los ciudadanos
que no queremos más corrupción intelectual es que si se llega a consolidar en la segunda votación lo que tiene que ver con desfigurar el artículo 115 de la Constitución, porque de eso se trata, por eso es que hablamos de corrupción intelectual. Entonces estaríamos con otra ley inconstitucional de las varias que el actual Congreso ha producido con la señora Juárez y ahora con el señor Hernando Guerra García Campos, en el cargo de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Va otra ley inconstitucional, no en este caso porque lo digamos quienes somos de izquierda, sino porque los propios voceros de la derecha, coincidentemente, en este caso, lo están advirtiendo. No solo Gersi, como refería hace minutos, sino también el ingeniero Rafael Rey, que tiene un programa con el señor Barba, ambos ex parlamentarios, y entre ellos ya había una discrepancia, precisamente porque esta iniciativa de modificar la ley 29.158 era visos de inconstitucionalidad y tanto Gersi como Rey y como la mayoría de ideólogos de derecha están en este caso coincidiendo con quienes no lo somos, vale decir, cuando los que no tenemos ideología de derecha, que aquí esta ley que ya ha sido ganada en primera votación es una ley inconstitucional. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el dictamen que se votó incorpora el artículo 8A a una ley, que es la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y en el contenido de este artículo, de este dictamen recaído en el proyecto de ley 4985, el texto dice así: de conformidad con el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Vale decir, aquí hay un primer nudo que necesitamos todos los peruanos. No es que uno tenga que ser abogado constitucionalista, es bien sencillo leer el artículo 115 de la Constitución y en este caso lo que el señor Guerra, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, en su dictamen nos quiere confundir. Habla del segundo párrafo. El segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución no es como lo interpreta la Comisión de Constitución. Y vamos a ver si estos 8, 9 o 10 constitucionalistas que se están pegando a la señora Boluarte, según ellos adonoren, a ver si pueden aclarar este punto, porque el segundo párrafo que menciona el dictamen de Hernando Guerra García y sus seguidores, el artículo 8A, dice que de conformidad con el segundo
párrafo del artículo 115 de la Constitución, cuyo texto es el siguiente, para que se den cuenta cómo nos quieren engañar. El segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, a la letra, dice: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de el segundo vicepresidente. Punto seguido. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Ese es textualmente el contenido del segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, al que lo está dirigiendo la Comisión de Constitución en este dictamen, señalando que este artículo 8A lo que está haciendo es deducir el contenido del segundo párrafo del artículo 115, que no es bajo ningún punto de vista para un adolescente, digamos, porque esto hay que ir propiciando que todos leamos la Constitución. Para un adolescente, bien fácil sería leer el artículo 115 de la Constitución y leer el dictamen que la Comisión de Constitución quiere convertir en ley en las siguientes horas. Porque a continuación de lo que ya estábamos dando lectura en el artículo 8A, que pretende convertir en ley mediante este dictamen, que modifica la ley 29.158 y que según ellos de conformidad dice al artículo 115 de la Constitución, dice lo siguiente, esto que para nosotros es un mamarracho, dice, el mamarracho empieza así, o sea, esto ya no está en la Constitución, sino este es el mamarracho que está haciendo el Congreso y cuyos constitucionalistas que están alrededor de la señora Boluarte lo van a justificar. O sea, van a empezar a salir a la televisión para decir que el mamarracho está bien. El mamarracho es este. El encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. Fíjense lo que nos están diciendo. Esto es para adolescentes, ¿ah? Esto es para estudiantes de primero de secundaria. Nos están diciendo los señores de la Comisión de Constitución del Congreso que el encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas. Eso es lo que interpreta o lo que pretende actualizar para darle la mano a la señora Boluarte en su texto que está a punto de convertirse en ley. Dice, el encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. A ver que algún ex magistrado del Tribunal Constitucional o el señor Blume, por ejemplo, que se atreva a decir que lo que está en este mamarracho, que el ejercicio de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas. Es una función administrativa nada más
para la Comisión de Constitución. ¡Qué superficialidad! Eso es corrupción intelectual. Pero no es la primera vez que este Congreso está haciendo estas leyes. ¿Qué más dice el artículo 8A, que inserta en la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, para ponerle un puente de plata a la señora Boluarte? Para que se vaya igual como se fue el señor Fujimori, que se fue a Brunei y apareció en Japón. Algo similar es lo que se quiere hacer, pero edulcorado, maquillado. Dice este arroz con mango que está fabricando el Congreso, que lo quiere convertir en ley en las siguientes horas. Porque este texto no lo lee la prensa tradicional. De no contar con vicepresidentes en ejercicio y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismos de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías. La solicitud de autorización de salida del territorio nacional al presidente de la República contiene la justificación de la urgencia y necesidad de la gestión remota del despacho de la Presidencia de la República y garantiza la seguridad de los medios a emplearse. El Congreso de la República evalúa la particularidad de cada caso. Eso, lo que ustedes acaban de escuchar, es lo que el jueves último se aprobó en primera votación. Y creo que todos los peruanos deberíamos estar advertidos de lo que se está dando en este momento. Y entre los propios constitucionalistas ahora nos quieren marear. Y para eso, claro, para eso está la prensa televisiva o la prensa radial, y bueno, y buena parte también de medios escritos, para confundirnos, como el señor Cateriano, por ejemplo, para confundirnos, porque la única vez que se hizo una ley de desarrollo constitucional interpretando el artículo 115 de la Constitución, la única vez se dio el 4 de diciembre del año 2000. Y fue cuando el señor Valentín Paniagua, presidente de la República, tuvo que promulgar una ley que se llamó Ley de Interpretación del Artículo 115 de la Constitución. Interpretación del artículo que decía así: interprétese que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. Así dice la ley 27.375 que dio el Congreso y que firmó, que promulgó el presidente Valentín Paniagua con su presidente del Consejo de Ministros, el doctor Javier Pérez de Cuéllar, y como ministro de Justicia, Diego García Sayán. Pero es absolutamente distinto, es otro panorama, es otro escenario. Por eso digo, no nos dejemos confundir. Lo que quiere hacer el Congreso en su segunda votación es consolidar este mamarracho que se gesta el 15 de mayo y bueno,
Todo esto está en internet, usted puede, este es este es el documento, aquí está la firma de la propia señora Boluarte, que envía al Poder Legislativo este proyecto de ley que lo que se diferencia es simplemente en el número de la ley, porque la señora Boluarte con el señor Otárola envían este proyecto de ley el 15 de mayo, ¿ya? Y le dan, claro, un inmediato trámite. El proyecto dice así, el proyecto presentado por la señora Boluarte, dice, ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. Supongo que aquí sus constitucionalistas pues le habrán sugerido, ¿no? Ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. ¿Y qué hizo el Congreso, específicamente la Comisión de Constitución? A este proyecto de ley hizo un dictamen que dice: dictamen recaído en el proyecto de ley 4985-2022, ley que modifica la 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué hizo la Comisión de Constitución? Solamente le puso el número 29.158 que sus constitucionalistas de la señora Boluarte no lo pusieron, de repente tácticamente, ¿no? Para que algo haga pues la Comisión de Constitución, ¿no? Algo tiene que hacer. Entonces, no dejemos que 8, 9 o 10 personas que dicen que que van a estar asesorándola en temas constitucionales a la señora Boluarte ad honorem, no dejemos que solo esas 8, 9 o 10 personas sean los que aparezcan en los medios, especialmente radio y televisión, y nos digan que este proyecto de ley que presentó la señora Boluarte para que se pueda ir al extranjero y eventualmente reiterar o repetir lo que hizo el señor Fujimori una vez fuera del país, porque sabe que el tema de violación de los derechos humanos, más temprano que tarde, va a representar definitivamente un juzgamiento y una sanción. Pero vamos al Congreso. Lo que tanto se ha cuestionado en la crisis de gobernabilidad que tenemos en el Perú desde el último tramo en el 2016, uno de esos puntos fue la separación de poderes. Hoy no hay separación de poderes. Hoy esta ley que pretende hacer el Congreso demuestra que hay una perfecta concordancia, pero para lo negativo, para una producción legislativa que la historia se encargará de demostrar cómo es que se dio un comportamiento tan nocivo en perjuicio de la democracia. Nada más, estimados amigos, agradeceré siempre su punto de vista, escriban en esta página y disculpen la demora para poder siempre con el máximo de claridad decir un comentario de esta naturaleza que busca demostrar que la corrupción intelectual es igual o más perversa que la otra. Gracias. Buenas noches.